del año pasado comenzó a cometerse un crimen mediático a raíz del suicidio del fiscal Nisman. La invención de un crimen político necesario para el momento que estaba viviendo la República Argentina, para la búsqueda de determinados medios de posicionar a sus candidatos, para tergiversar, adulterar la democracia, cosa que consiguieron, se iniciaba en esa misma jornada. Lo que hoy ha dicho la fiscal Fein en Radio La Red tiene dos partes para tomar. Dice que es un suicidio y dice que quizás sea inducido, que es lo que ella concede a ese establishment que ha vivido pugnando por una verdad deseada, porque quiere que sea un crimen, porque necesita que lo sea, y endilgárselo a la expresidenta de la República. Este ha sido el plan permanente, constante, obsesivo, persistente de los medios de comunicación. El crimen lo cometieron ellos, el suicidio en todo caso también podría atribuírsele al periodismo. Vamos a escuchar lo que dijo hoy la fiscal Fein. Les pido que presten atención. Pero mientras escuchan esto y después cuando Paulo Kaplan ofrezca nuevamente el audio del momento en que la madre de Nisman entra al departamento y descubre que está su hijo muerto, es necesario escucharlo como parte de un todo. Ese día, 18 de enero del año pasado, lo que estaba pensando era una tarea política que cambió la vida del país. Ahora, vamos a conversarlo después con Roberto Navarro, 15 gremios o más están levantados en la provincia de Buenos Aires, de distintas gremiales. Ahora tenemos un presidente que está a punto de ponerle un veto al trabajo. ¿Desde qué poder detrás de ese poder político le permite nada menos que ir contra todos los trabajadores, poniéndole un veto a la posibilidad de trabajar, a la ley que ayer se votó y que contó con la abstención que había adelantado Iván Jagroski en nuestro programa? Todo lo que está ocurriendo, la carestía, la devaluación que determinó esa carestía de la vida, los 150 o 160.000 despedidos hasta terminar el mes de abril y todavía no conocemos la cifra de mayo. Todo lo que significó el cambio de vivir en un mundo que pretendía la inclusión y el progresismo para pasar a un mundo neoliberal empezó a gestarse aquel día. Cuando ahora escuchamos a la fiscal Fein decir que fue un suicidio, quizás inducido, porque es una concesión final que ella está haciendo, y cuando hemos escuchado pormenorizadamente el audio de Sara Garfunkel de ayer, empezamos a no tener ningún tipo de dudas de que el único crimen que se cometió fue el de los medios de comunicación. Yo le puedo decir que yo considero que Nisman se vio obligado, quizás es muy probable que lo indujesen, lo instigaron, lo indujeron al suicidio. Yo lo dije como una de mis 3 teorías, es una posibilidad. Yo no puedo afirmarlo con certeza porque la causa no culminó, no hay un dictamen aún, yo todavía no lo había elaborado. Sí puedo dar una de mis hipótesis o posibilidad más a la que yo me acerco más porque yo dejé la causa y yo cuando pasó al fuero federal fue el momento en que decidí renunciar, pues yo me mantuve hasta último momento como fiscal mientras estuvo en mi fuero. Pero ¿sabes por qué? Por el entrecruzamiento de llamados del día, eso quiero decirlo, son 2 palabras, el entrecruzamiento de llamados del mismo día 18, día domingo, durante todo el día, desde que Nisman presuntamente muere hasta que se toma la noticia de que había fallecido efectivamente. Esos llamados durante todo ese día hacen pensar en que hubo un grupo de gente que estuvo quizás digo, siempre, pues hay que probarlo, a la espera de algo. Es una concesión la que hace Fein, porque esas conversaciones se produjeron por quienes habían sido llamados durante todo el día anterior, Estiuso, por ejemplo, y otra gente de lo que llamamos inteligencia, por el desesperado Nisman, que estaba pidiendo algún tipo de ayuda frente a todo lo que estaba sucediendo. Por eso se dieron los llamados. Empezaron a sospechar lo que quizás Nisman había dicho como una amenaza, ese hombre que buscaba desesperadamente una pistola con la que se iba a suicidar. ¿Cuáles son los elementos que permiten imaginar los motivos del suicidio de Nisman? Hay unos cuantos, porque son de distintos factores. Por un lado está la política, que lo estaba usando a ultranza. Ustedes recordarán a Bullrich,
a Laura Alonso, cómo se tironeaban de la manga de ese hombre que después iba a suicidarse. Lo querían usar políticamente, lo querían llevar al Congreso el día lunes. Estaba aterrado Nisman. ¿Por qué? Porque en esas horas había preguntas hasta del diario La Nación que él sabía que no podía responder. Pero sobre todo Robert Noble, desde Interpol, estaba diciendo que era mentira que las alertas rojas se cayeran. Y entonces lo que en aquel momento para él era una esperanza, se disipaba, se diluía. Robert Noble, como podemos apreciar en pantalla, estaba diciéndole que no iba a avalar de ninguna manera. Bueno, este es un dato que nos aparece un poco intempestivamente, pero que vale la pena, porque tiene que ver con lo que llamábamos el crimen mediático. Llegaron a decir que desde la policía, esto lo dijo el diario Clarín, se había manifestado que el arma estaba a 15 centímetros, porque el propósito ha sido constantemente decir que era un suicidio. Entonces nadie lo hace poniendo el revólver a 15 centímetros de la cabeza. Era mentira. La propia fiscal Fein tuvo que salir al cruce de los periodistas, de los medios de Clarín para decirles que esto no era así. Veamos otra de las placas, porque estamos llegando a nosotros querer mostrar lo que Robert Noble decía ese día. Lo que dice Nisman es falso. Nada menos que esta era la respuesta que la Interpol le daba a lo que había manifestado Nisman para justificar la denuncia que había realizado nada menos que contra la presidenta de la República. Veamos otro más de los elementos que queremos tener para completar con ustedes lo que ha sido el motivo quizás fundamental de Nisman para llegar a la desesperación. Detengámonos en la primera parte de lo que Arroyo Salgado le dice desde Europa por WhatsApp. Está claro que mis prioridades están en otro lugar. Para vos lo más importante es la puja de poder y salir en los diarios, revistas y televisión. Te felicito por haber conseguido lo que querías. Nisman le responde casi humildemente, ya te lo explicaré. Personalmente, no podía no hacerlo, es decir, viajar, volver a Buenos Aires. Te mandé copia de los pasajes. Volvía en 4 días y seguía todo igual. Vos no lo aceptaste. No quiero hablar más por acá. ¿Y qué le dice finalmente Arroyo Salgado a Nisman? El sábado, el día anterior al suicidio, que ni ella ni sus hijas necesitan ningún tipo de explicación. Arroyo Salgado, ni yo ni las chicas necesitamos ninguna explicación. Ya está todo aclarado, suerte. Hay ironía, hay dureza en lo que le está manifestando a ese hombre que estaba desesperado porque la política lo quería utilizar, lo querían llevar al Congreso como fuera, y en el Congreso lo estaban esperando nada menos que con las pruebas contrarias a Nisman que estaba dando Robert Noble, los diputados del oficialismo. Lo estaba usando el periodismo, compitiendo entre ellos, volviéndole loco a Nisman, pidiéndole cuál era la primicia que podía tener en esos días. Entonces, lo que ocurría era que ese desesperado individuo, el fiscal Nisman, con la pistola que él pidió, como queda muy claro con lo que vamos a escuchar después con Paulo Cablan, cuando su madre entra al departamento, ella es la que entra, la primera que entra, ella es la que lo abre, ella es la que mueve la puerta del baño, y después el custodio, como muy bien apreciaba Paulo, es el que mueve la puerta del baño. Por eso es que lo que era una mínima rendija cuando entró la madre, como ella misma declaró, se convierte en algo un poco más abierto, que permitía por lo menos, y ahora lo vamos a explicar con Paulo, poner una cámara fotográfica que captase lo que allí adentro estaba sucediendo. El uso político que se le ha dado. Nosotros vamos a recorrer en muchas ocasiones este tema, porque cambió posiblemente la historia política del país, porque lo que pasa hoy tiene que ver con aquel 18 de enero, cuando Macri al otro día, por ejemplo, daba esta conferencia de prensa. Y quiero compartir con ustedes lo que sentí. Pasé de un momento de aturdimiento, de shock, a la indignación, a la bronca, a la impotencia. Me dije, ¿cómo puede ser que la violencia esté ganando de vuelta la vida pública argentina? Que la justicia actúe en forma independiente, rápida, contundente para decirnos qué pasó con la muerte del fiscal. Pero también es muy importante
que continúe adelante la denuncia que había hecho el fiscal Nisman, que se investigue, que sepamos qué va a pasar con el equipo del fiscal, qué va a pasar con las pruebas, que el Congreso siga actuando, que se lleve adelante la investigación. Si esta muerte termina en más impunidad, es un desastre para el futuro institucional de nuestro país. La muerte del fiscal tiene que ser un antes y un después, en que se le dé absoluta transparencia y claridad al accionar de los servicios de inteligencia de la República Argentina. Le pido a los argentinos que no nos gane ni el miedo ni la resignación. Nosotros vamos a poder con esta violencia. Después, un antes y un después, decía Macri. Sí, efectivamente fue un antes y un después. Antes un gobierno, después otro gobierno, y como eje de lo que ocurría, esa muerte de Nisman. Ahí está Macri el 18F, en aquella manifestación patética de los fiscales, induciendo además a la gente a pensar que había un crimen. La misma noche del domingo, la gente se lanzó a la Plaza de Mayo para golpear las rejas y gritar asesina, asesina, referida a la presidenta de la República, porque esta es la idea que entre los medios de comunicación y el candidato de los medios entonces querían dar. Esto es lo que nosotros llamamos un crimen mediático, que ha quedado muy claro ahora en algunos detalles complementarios por si hacían falta y que vamos a analizar el minuto nada más con Paulo Kaplan. Pero permítanme antes presentar a Luciana Rubinskas con los temas que tenemos para hoy. Muy buenas tardes, Luciana. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor Hugo. Buenas tardes para todos. Sigue el tema AFA. Interviene en esta decisión la opinión de la FIFA. Acá te voy a contar, porque además de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, además de Rodolfo D'Onofrio, que están en Europa, presidente de River, para hablar con Gianni Infantino, y así lo hicieron, se sumó alguien importante del gobierno, se sumó Fernando Marín, como hombre encargado de fútbol para todos. ¿Qué le dijo el presidente de la FIFA? ¿Puede existir la Superliga por fuera de la AFA? En un ratito te lo cuento.